En este video vamos a revisar la forma de encontrar la elección óptima del consumidor de un agente que tiene un tipo de preferencias de sustitutos perfectos. En un video anterior sobre los tipos de bienes, dijimos que este tipo de preferencias no se pueden resolver por los métodos que hemos revisado en los videos anteriores, que implican, por ejemplo, el método de multiplicadores de Lagrange o de igualación de pendientes. ¿Eso por qué? Un tipo de preferencia de sustitutos perfectos, si yo lo escribo, sería una función de utilidad u de x1, x2 que tiene esta forma. A x1, es decir, una constante por x1 más b, otra constante que multiplica a x2. ¿Eso qué quiere decir? Que es una línea con pendiente negativa. Bueno, aquí no se ve la pendiente negativa porque está en función de la utilidad, pero si yo despejo x2 para ponerla en este espacio, veré que tiene pendiente negativa. Y entonces tengo unas preferencias que se comportan de manera lineal de esta forma. Es decir, yo tengo una línea y por lo tanto no puedo encontrarlo por el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces es una solución especial, digamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar o cómo los vamos a solucionar? Bueno, para eso vamos primero a ver que esta tiene efectivamente pendiente negativa. Si recordamos las funciones de nivel, si yo quiero trazar el mapa de curvas de indiferencia que representa esta función de utilidad, pues encontraría que tendría líneas paralelas que se van desplazando a lo largo del mapa del plano cartesiano, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, un nivel de utilidad U1, aquí tendría un nivel de utilidad U2, aquí un nivel de utilidad U3 y aquí un nivel de utilidad U4, etcétera. Podría tener más. ¿Cuál es la pendiente de cada una de estas curvas? Anteriormente, en una función, por ejemplo, Cobb-Douglas, habíamos dicho que era la tasa marginal de sustitución. Eso sigue manteniéndose para este caso. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Entonces, es la tasa marginal de sustitución. Y si recordamos, la tasa marginal de sustitución es menos la utilidad marginal de x1 respecto de la utilidad marginal de x2. Muy bien, entonces, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución de esta función de utilidad? Entonces, la tasa marginal de sustitución de este tipo de bienes va a ser menos la derivada de esta función respecto a x1. ¿Y cuál es la derivada de esta función respecto a x1? Pues es únicamente a. ¿Y cuál sería la utilidad marginal de x2 que estaría en el denominador? Pues sería únicamente b. Entonces, esta es la tasa marginal de sustitución. Muy bien. Entonces, ya tenemos la pendiente de esta función. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el siguiente paso sería recordar que lo que queremos relacionar esto va a ser con la restricción presupuestaria. Entonces vamos a poner en otro gráfico, aquí abajo, la restricción presupuestaria. Entonces, si yo trazo aquí, voy a ponerlo con otro color, una restricción presupuestaria, por ejemplo aquí, si yo recuerdo, la pendiente de esta restricción presupuestaria es menos precio de 1 entre precio 2, y esta representa la restricción presupuestaria. Entonces aquí voy a poner abajo que es la restricción presupuestaria. Entonces es la restricción presupuestaria. Bien. Ahora, si yo pongo otro espacio acá, solo para recordar un concepto importante respecto de las pendientes, si yo tengo una pendiente, una función
de 45 grados, tengo una pendiente igual a 1, si esta tiene 45 grados de inclinación. Si yo tengo otra curva, bueno, recta, con una pendiente mayor que 1, voy a tener que esta pendiente es infinita. Y si yo tengo una línea horizontal, tengo una pendiente igual a 0. De tal manera, respecto de este espacio, que si yo tengo una pendiente cercana a 0, voy a tener líneas más bien horizontales, y si tengo una pendiente mayor a 1 o infinita, voy a tener cada vez pendientes más verticales. Entonces, si es cercana a 0, aplanado u horizontal, y si es mayor que 1 o cercano a infinito, vertical. ¿Eso para qué nos va a servir? Bueno, vamos a poner otra gráfica por aquí. Yo puedo tener, si en este espacio pongo, aquí voy a poner, mejor lo voy a poner arriba para que sea más claro. Aquí tenemos la restricción presupuestaria. Y aquí vamos a tener la función de utilidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener tres casos: que tenga funciones de utilidad de sustitutos perfectos muy horizontales. Digamos, puedo tener curvas de indiferencia que estén muy horizontales, ¿sí? O bien que estén cercanas a 45 grados, o bien que sean verticales. Puedo tener un caso así de funciones de utilidad, ¿sí? Voy a ponerlo otra vez porque creo que hice un pequeño desastre. Entonces puedo tener tres casos, ¿sí? Puedo tener funciones de utilidad de este tipo. Esta puede ser una función de utilidad. Esta puede ser una función de utilidad que voy a llamar U. Puedo tener otra función de utilidad más bien de este estilo, muy horizontal, que voy a llamar U', o bien una que tenga una pendiente mucho más pronunciada y, por ejemplo, que fuera vertical, y esta sería, por ejemplo, UB'. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen tres casos distintos de cómo se puede comportar la función de utilidad de sustitutos perfectos. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener tres casos. Lo voy a poner más abajo. Voy a tener un primer caso. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Voy a poner los tres casos. Este va a ser mi caso número 1. Mi caso número 2. Y mi caso número 3. Vamos a poner acá. ¿Cuáles van a ser los tres casos posibles? Bueno, todos van a ser respecto de la restricción. Entonces, habíamos puesto con color rojo nuestra restricción presupuestaria. Entonces, aquí vamos a tener nuestra restricción presupuestaria, la misma restricción presupuestaria en este caso, y en este otro tercero también la misma restricción presupuestaria. Sabemos que aquí la pendiente es menos P1 sobre P2. Aquí también es menos P1 entre P2. Y aquí también es menos P1 entre P2. Y tenemos que recordar, antes de ver los casos, que la pendiente, pero de la función de utilidad, es la tasa, marginal de sustitución, que era menos A sobre B.
Aquí como vamos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comparar las pendientes de esta tasa marginal de sustitución y esta otra pendiente. Por lo tanto, lo que nos interesa, va a interesar es el valor absoluto, digamos, de esa pendiente. Entonces, en este primer caso, ¿qué puede pasar? Yo puedo tener que mis curvas de nivel de la función de utilidad pueden ser más bien horizontales, es decir, que van a tener un comportamiento horizontal. Si las trazo de arriba abajo para que sea más fácil, voy a tener que van a ser más o menos horizontales, hasta que encuentre una que va a cruzar en esta esquina, ¿sí? Y si recuerdan, esta esquina, que es la ordenada al origen de la restricción presupuestaria, es M entre P2, y esta será la solución de este caso. Puedo tener otro caso. Si yo trazo las curvas, digamos, de nivel en este otro plano, voy a tener curvas, lo voy a poner no con la línea completa para que no tape esta pendiente. Si yo tengo líneas más bien, en vez de horizontales, verticales, tendría algo de este estilo. Bueno, empezara por acá, podría trazar 3. Y en este punto, que sería la ordenada, la abscisa, perdón, al origen, y el punto es M entre P1. Esta sería, por lo tanto, la solución. Entre este caso y este caso, vemos que las soluciones son de esquina y va a depender de la relación de las pendientes. ¿Qué otro caso podríamos tener? Que la función de utilidad diera curvas de nivel más bien paralelas a la restricción presupuestaria, que tuviera de esta forma hasta que cruzara específicamente sobre la línea roja. Entonces ya encontramos los 3 casos. Entonces, en el primer caso, ¿qué vemos? Decíamos, líneas horizontales son pendientes cercanas a 0. Por lo tanto, ¿cuál pendiente es mayor? Es mayor la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, en este caso, encontramos que menos el valor absoluto de menos P1 entre P2 es mayor que la tasa marginal de sustitución, y que esto implica que por lo tanto el consumo de X1 va a ser X1 asterisco va a ser igual a 0, y el consumo de X2 asterisco va a ser igual a M entre el precio 2. En este caso, ¿qué encontramos? Encontramos el caso opuesto al primero. Entonces vamos a tener aquí que el valor absoluto de menos P1 entre P2 va a ser menor que la tasa marginal de sustitución, que está dada por esta. Por lo tanto, el consumo de X1 asterisco va a ser igual a M entre el precio de 1, y el consumo de X2 va a ser igual a 0. Entonces, estas son las cestas óptimas, ¿sí? Vamos a resaltarlo con otro color. Entonces, estas van a ser nuestras soluciones óptimas. En el tercer caso, ¿qué tenemos? Voy a ponerlo de una vez con otro color, que menos P1 entre P2 va a ser igual a la tasa marginal de sustitución. ¿Y aquí cuál va a ser el consumo? Pues podría ser cualquiera. Entonces, el consumo de X1 y X2 va a ser cualquiera de las combinaciones posibles. Es decir, que va a ser cualquier punto que satisfaga que P1 de X1 más P2 de X2 es igual al ingreso. Esta va a ser la solución. Por lo tanto, no hay una cesta óptima, sino que hay infinitas posibilidades de consumo óptimas. Pero este sería, digamos, el caso especial del caso más general, que serían
estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resumir eso? Podríamos ponerlo acá abajo en un pequeño cuadrito. Entonces, podríamos tener varios casos. Entonces, primer caso, podemos decir sí menos P1 entre P2. Bueno, vamos a borrar el menos. Es mayor que la tasa marginal de sustitución. Si esto ocurre, x1 asterisco va a ser igual a 0 y x2 asterisco va a ser igual a m entre precio 2. Si por el contrario tenemos que la relación de precios es menor que la tasa marginal de sustitución, tenemos el caso contrario. x1 va a ser igual a m entre p1 y x2 va a ser igual a 0. Y si tenemos el tercer caso, que podríamos decir que es el caso especial, en el cual la tasa marginal de sustitución es igual a la relación de precios, entonces x1, por ejemplo, va a ser igual a el par ordenado x1. Bueno, podríamos ponerlo, vamos a borrar esta parte y vamos a decir que el consumo de x1, x2 va a ser igual al conjunto de pares ordenados x1, x2, tal que precio de 1, x1 más precio 2, x2 es igual a m, o bien o a x1 más b, x2 es igual a u. Dado los precios, ¿no? Es decir, si buscáramos un nivel constante de utilidad. Entonces, esta sería la solución para los sustitutos perfectos, y en un video posterior encontraremos un ejemplo puntual de cómo resolver este ejemplo.